El cielo estaba cubierto de un gris apagado que anunciaba la inminente lluvia. La mañana avanzaba sin prisa, y el silencio en el apartamento de Daniel tenía algo definitivo. Maletas cerradas junto a la puerta, el eco hueco de una habitación que había sido hogar durante 3 años y que ahora, con cada rincón vacío, parecía querer decir adiós. Daniel estaba sentado en el borde del sofá, con la mirada fija en la pantalla del móvil. El mensaje de confirmación del vuelo brillaba con frialdad. Las horas se deslizaban hacia un futuro incierto. Cambiar de ciudad significaba empezar desde cero. Nuevas calles, nuevas caras. Otra vez. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No se sentía nervioso, ni emocionado, solo suspendido en una especie de limbo, ese que aparece justo antes de partir, cuando uno ya no pertenece al lugar del que se va, pero aún no ha llegado a su destino. Cuando el timbre sonó, Daniel se levantó con lentitud, arrastrando el asa de la maleta por el suelo. Al abrir la puerta del edificio, lo vio. El taxi amarillo, detenido bajo la llovizna fina. El conductor estaba de pie junto al vehículo, esperando. No era lo que imaginó. Esperaba a alguien mayor, indiferente, rutinario. Pero el hombre que lo recibió con una mirada directa y una media sonrisa no encajaba con ninguna imagen previa. ¿Daniel?, preguntó con voz grave, limpia. Sí, soy Adrián. ¿Te ayudo con eso? Daniel asintió, sorprendido por la naturalidad con la que Adrián tomó su maleta sin esfuerzo y la colocó en el maletero. Vestía una chaqueta oscura y una camiseta blanca que se ceñía a un torso fuerte. Había algo en su manera de moverse, firme pero tranquila, que capturó su atención de inmediato. Una vez dentro del coche, el interior olía a limpio, a una mezcla de cuero y una fragancia sutil que flotaba entre lo masculino y lo intrigante. Daniel se acomodó en el asiento trasero, pero Adrián giró la cabeza desde el asiento del conductor. Daniel dudó un instante. Luego se encogió de hombros y se deslizó hacia el asiento del copiloto. La cercanía física, inesperada, le hizo notar el calor que emanaba del cuerpo de Adrián. Sus brazos fuertes, sus manos seguras sobre el volante, la barba incipiente perfilando un rostro de facciones serias, pero con una calidez escondida en los ojos. El coche arrancó con suavidad y la ciudad comenzó a retroceder lentamente a través de los cristales empañados por la humedad. ¿Destino largo?, preguntó Adrián, rompiendo el silencio. Cambio de ciudad, respondió Daniel, sin mirarlo. Trabajo nuevo, otra vida. Adrián asintió. ¿Y estás huyendo de algo o buscando algo? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era la típica conversación de un taxista. Daniel lo miró de reojo. Adrián tenía los ojos fijos en la carretera, pero había una intensidad contenida en su voz, como si no preguntara por cortesía. No estoy seguro aún, respondió Daniel, más sincero de lo que esperaba. Tal vez las dos cosas. Durante unos kilómetros, el silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un espacio compartido donde las palabras podían nacer sin prisas. Daniel lo observaba de reojo. Había algo en la forma en que Adrián manejaba, en la quietud tensa de sus hombros, que le resultaba extrañamente fascinante. ¿Tú?, preguntó Daniel de pronto. ¿Llevas mucho conduciendo? Adrián esbozó una sonrisa leve. Desde hace 5 años. Es temporal, aunque eso lo digo desde hace 5 años. Pero no me quejo. Conduzco de noche, de día, llueva o haga sol. Y a veces hay días como este. Daniel ladeó la cabeza. ¿Y qué tiene de especial este día? Adrián lo miró por un segundo, fugaz, pero suficiente para dejar un rastro. Todavía lo estoy descubriendo. Una corriente sutil se deslizó entre ellos. No era algo evidente. No había roces ni palabras explícitas. Solo una tensión muda, flotando en los silencios, en las frases sin terminar, en las miradas que duraban apenas un segundo más de lo necesario.
Pasaron por un tramo de carretera flanqueado de árboles húmedos. Adrián bajó un poco la ventana, dejando entrar el aire fresco, cargado de tierra mojada. Daniel cerró los ojos un instante. El aroma lo envolvió y por un momento se sintió suspendido fuera del tiempo. Cuando los volvió a abrir, Adrián lo estaba mirando, no con descaro, más bien con una calma inquisitiva, como si intentara descifrar algo. «¿Te importa si ponemos música?», preguntó. Daniel negó con la cabeza. Adrián pulsó unos botones y una canción suave, melancólica, llenó el espacio. Guitarras lentas, una voz grave. El tipo de música que uno escucha en una despedida sin querer decir adiós. «Tienes buen gusto», comentó Daniel. «A veces acierto», respondió Adrián con esa media sonrisa que empezaba a hacerse familiar. Siguieron en silencio, pero cada vez que sus brazos se rozaban levemente por el movimiento del coche, Daniel sentía una sacudida leve, como si el cuerpo le avisara de que algo estaba pasando. Un calor sutil que nacía en el pecho y se deslizaba hacia el vientre. El trayecto, que debía haber sido simplemente eso, un traslado, un paso más hacia otra ciudad, comenzaba a adquirir una textura distinta, como si en ese coche, con ese hombre al volante, se estuviera abriendo un espacio inesperado, una grieta en la rutina. Adrián volvió a mirarlo en una parada breve, con los dedos tamborileando sobre el volante. «No sé si lo notas, pero hay algo raro en este viaje». Daniel sostuvo su mirada, sin esquivarla. «Sí, lo noto». Elías no dijo nada más, solo arrancó de nuevo, pero el ambiente había cambiado. Era más denso, más íntimo. El silencio ya no era vacío. Era un campo de tensión sutil, una cuerda que se tensaba entre ellos con cada minuto. Y entonces, a medio camino del aeropuerto, Adrián se desvió de la ruta principal. «¿Qué haces?», preguntó Daniel, sin alarma, pero con sorpresa. «Hay una vista aquí cerca. No tarda más de 5 minutos. ¿Te atreves?». Daniel, contra todo lo que su mente decía, asintió, y el taxi se desvió del camino, hacia un claro oculto entre árboles, donde el mundo parecía pausarse. Ahí, donde nadie los veía, donde solo se escuchaba el sonido del viento y el motor en reposo, Daniel y Adrián quedaron detenidos. Y algo entre ellos, algo que aún no tenía nombre, pero que ardía en la mirada del uno sobre el otro, comenzaba a tomar forma. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, como si la naturaleza contuviera aún el aliento. El taxi se detuvo sobre un tramo de tierra húmeda, bordeado por altos árboles que crujían suavemente con el viento. Frente a ellos, una pequeña loma se abría hacia un valle oculto, con nubes bajas que besaban los bordes del paisaje. Daniel no dijo nada al principio. Abrió la puerta con lentitud, bajó y se estiró, respirando hondo. El silencio del lugar era distinto, no como el de un apartamento vacío, ni como el del coche. Era un silencio lleno de vida, expectante. Adrián lo observaba desde el otro lado, con una expresión difícil de leer. Bajó también, rodeó el coche y se detuvo junto a él. No hablaron, solo contemplaron juntos la vista, como si compartieran una revelación muda. La brisa movía el cabello de Daniel y Adrián lo miraba como quien descubre algo inesperado. «No traigo a cualquiera aquí», dijo al fin, con voz baja. Daniel giró el rostro hacia él. «¿Y por qué a mí?». Adrián se encogió de hombros con lentitud. «No lo sé, solo me pareció que lo entenderías». Y lo hacía, porque él también sentía que ese instante no era parte del trayecto. Era un paréntesis, una pausa en medio de la inercia de una vida que lo llevaba sin preguntar. Y ahí estaba Adrián, con los brazos cruzados, el rostro ligeramente inclinado hacia él, como si el destino lo hubiese colocado ahí, justo antes de que fuera demasiado tarde. Se quedaron así, en silencio, hasta que Daniel notó cómo la mano de Adrián se alzaba apenas, como si dudara antes de tocarlo. El gesto fue mínimo,
los dedos rozando la tela de su abrigo, a la altura del hombro. Pero el efecto fue desproporcionado. El cuerpo de Daniel se tensó, no de rechazo, sino de expectativa. Ese contacto liviano le encendió un calor lento que le subió por la garganta, que lo dejó inmóvil, atento solo a ese punto exacto donde los dedos descansaban. Adrián se acercó un poco más. El aire entre ellos pareció espesarse. Sus miradas se cruzaron. Daniel notó que el otro respiraba con más profundidad, como si contuviera algo. «No sé si estoy siendo un imbécil», dijo Adrián, con una voz más grave, más baja. «Pero siento que si no te toco ahora, me lo voy a reprochar mucho tiempo». Daniel no se apartó. Su mirada descendió apenas, como una aceptación muda. Y entonces el contacto fue más claro. La mano de Adrián bajó por su brazo, envolviendo su antebrazo con una firmeza medida, como quien prueba la textura de algo precioso. Sus dedos eran cálidos, reales, y el roce de piel a través de la tela bastó para provocar un estremecimiento que recorrió todo el cuerpo de Daniel. «¿Por qué yo?», susurró. «Porque me miraste como si ya me conocieras». Elías había bajado la guardia por completo. En sus ojos no había arrogancia ni juego, solo una mezcla de deseo y vulnerabilidad, como si en esa conexión extraña y fugaz ambos encontraran un reflejo de sí mismos. Daniel dio un paso hacia él. La distancia entre sus cuerpos era mínima, y aún así se sentía abismal. Ninguno se atrevía a cruzarla por completo. La electricidad era evidente. Vibraba entre ellos, viva, insaciable, esperando liberarse. Fue Adrián quien finalmente levantó la mano y le acarició el rostro. La yema de sus dedos trazó una línea lenta desde la sien hasta la mandíbula, y Daniel cerró los ojos al sentirlo. Era un gesto inesperadamente tierno, íntimo, como si le pidiera permiso en silencio. Y Daniel se lo dio, no con palabras, sino con el modo en que inclinó el rostro hacia su palma, con la forma en que su cuerpo cedía al contacto, como si lo hubiese estado esperando. Sus frentes se tocaron, y por un momento quedaron así, apenas respirando juntos. La piel ardía, la tensión entre ellos se volvía insoportable, y aún así, ninguno se precipitó. «No deberíamos», murmuró Daniel. «No». Elías lo dijo sin convicción, «pero no puedo evitar quererlo». Y entonces, como si el universo dejara de oponer resistencia, sus labios se encontraron. Fue un beso silencioso, sin testigos ni escándalos. No buscaba demostrar nada, solo existir. Sus bocas se buscaron despacio, reconociéndose, adaptándose. Fue un roce prolongado, suave, pero con una carga contenida que explotó en oleadas internas. Daniel sintió que el tiempo se doblaba, que el frío de la mañana se disipaba bajo el calor que nacía en su pecho y se expandía hacia todo su cuerpo. Las manos de Adrián encontraron su cintura, lo atrajeron más cerca, y Daniel respondió con igual entrega, enredando los dedos en su chaqueta, aferrándose como si temiera que, al soltarse, todo desapareciera. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrecortadas. La frente de Adrián descansaba aún contra la suya. «No sé qué significa esto», susurró Daniel, con el pecho palpitante. «Tampoco yo, pero no me arrepiento». El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era una pausa cargada de significado, una antesala. Volvieron al coche sin decir mucho más, pero ya nada era igual. Daniel sentía la piel más despierta, la mente latiendo con preguntas nuevas. En el asiento del copiloto, su brazo rozaba el de Adrián, y esta vez ninguno se apartó. No necesitaban hablar. Lo que había pasado era irreversible. El camino al aeropuerto se reanudó bajo el cielo gris, pero el coche era ahora otro mundo, uno donde la intimidad ya no se ocultaba, donde el deseo era una presencia muda en cada respiración compartida. Daniel sabía que el reloj avanzaba, que el avión esperaba, pero también sabía que el viaje había cambiado.
porque no era solo un cambio de ciudad, era un cambio de todo. El tráfico en la avenida principal comenzaba a espesarse, y las gotas de lluvia regresaban, más lentas, más densas, como si el cielo también dudara entre irse o quedarse. Dentro del coche, sin embargo, la atmósfera era otra. No era solo el calor sutil del aire acondicionado, ni el murmullo suave de la radio que aún emitía melodías nostálgicas. Era el silencio compartido, cargado de algo que crecía sin detenerse. Daniel apoyaba la mano sobre su muslo, con los dedos ligeramente curvados, mientras miraba por la ventana, fingiendo una calma que no sentía. Podía notar el peso de la mirada de Adrián, que lo observaba cada vez que el semáforo les daba una pausa. Y ese peso no era incómodo, era envolvente, inquietante de una forma dulce. Adrián, por su parte, mantenía la atención en la carretera, pero sus manos parecían tensas sobre el volante. Cada tanto, tamborileaba los dedos, como si llevara una melodía interna que no se animaba a mostrar del todo. La tensión entre ambos había dejado de ser solo física. Se transformaba en algo más profundo, más emocional, como si cada segundo juntos se hundiera en capas de deseo y vulnerabilidad que ni uno ni otro sabían cómo nombrar. ¿Cuánto falta?, preguntó Daniel, rompiendo la quietud con voz grave, casi ronca. 20 minutos, más o menos, respondió Adrián sin mirarlo, pero su tono fue suave, casi acariciante. Daniel giró el rostro. Lo observó. El perfil de Adrián, recortado por las luces parpadeantes de la calle, tenía una serenidad que contrastaba con la tormenta que ambos llevaban dentro. Sus labios entreabiertos parecían contener una frase no dicha, y sus ojos, cuando se encontraron por un instante en un semáforo, sostenían una promesa muda. «¿Qué pasa si me bajo antes?», preguntó Daniel, casi en un susurro. Adrián lo miró, por primera vez, detenidamente. El verde del semáforo les dio paso, pero él no arrancó de inmediato. «¿Antes de qué?», preguntó, sin moverse. Daniel tragó saliva. «Antes de irme». No necesitaba aclarar más. Ambos sabían de qué hablaban. No se trataba del avión. No se trataba de un destino físico. Era esa línea difusa entre lo que podía pasar y lo que se dejaría pasar, entre actuar o callar, entre quedarse o volar. Adrián respiró hondo. Luego giró el volante despacio, saliendo de la avenida principal. Daniel no dijo nada. Se dejó llevar. El taxi se internó por calles menos transitadas, hasta detenerse frente a un edificio discreto. Un pequeño letrero sin brillo, una fachada neutra. Adrián se volvió hacia él. Daniel lo observó. No era una invitación lasciva. Era un gesto honesto, transparente. Una puerta abierta a algo que no sabían definir. Y sin pensarlo demasiado, sin consultar con el reloj ni con la razón, Daniel asintió. Subieron sin hablar. La lluvia comenzó a sonar más fuerte sobre los cristales cuando llegaron al apartamento. El espacio era cálido, con una decoración sobria. Olía a madera, a café viejo, a ropa limpia. Adrián dejó las llaves sobre la mesa. Daniel permanecía de pie junto a la puerta, sin moverse. El aire entre ellos volvía a cargarse. No había guión, solo la intensidad que vibraba sin cesar, pidiendo una resolución. Y fue entonces cuando Adrián se acercó, despacio, no con ansiedad, con una calma firme, como si cada paso que daba fuera necesario. Se detuvo frente a él, lo miró, y sin decir palabra, deslizó una mano por el costado de Daniel, deteniéndose en su cintura. El gesto era contenido, pero la energía detrás era abrumadora. Daniel sintió que el corazón se le disparaba. El contacto le encendió la piel como un hilo de fuego lento. Sus cuerpos no se tocaban más que por ese punto mínimo, pero el calor entre ellos era palpable. «No sé si esto tiene sentido», murmuró Daniel, con la voz quebrada. «No me importa», respondió Adrián, y lo besó. Fue un beso distinto al primero, no tan tímido.
no tan contenido. Este tenía el peso de la decisión, la fuerza de todo lo no dicho. Sus labios se entreabrieron, buscándose con necesidad, con deseo, con un hambre que no venía solo del cuerpo, sino de algo más profundo, algo que gritaba por salir. Adrián lo abrazó con firmeza, atrayéndolo hacia él. Daniel correspondió sin reservas, enredando los brazos alrededor de su cuello, pegando su cuerpo al suyo. Sus torsos se alinearon, sus respiraciones se confundieron. La tensión se convirtió en una danza de caricias lentas, de toques medidos que provocaban escalofríos. Las manos de Adrián bajaron por la espalda de Daniel, acariciando como si memorizara cada curva, cada espacio oculto bajo la ropa. El beso se rompió por la necesidad de aire, pero no se separaron. Sus frentes quedaron apoyadas una contra otra. El silencio ahora era el lenguaje más poderoso. Sus ojos decían lo que sus bocas aún no sabían cómo formular. Daniel acarició la mejilla de Adrián con la yema de los dedos, con un temblor sutil en la mano. No estaba buscando esto. No hoy. Yo tampoco. Pero aquí estás. Y volvieron a besarse. Esta vez más lento, más hondo, como si ya no necesitaran esconder nada, como si todo lo demás hubiera dejado de importar. La lluvia seguía golpeando los cristales. El reloj avanzaba, pero en esa habitación solo existían ellos. Sus respiraciones, sus miradas entrecortadas, el calor que se expandía desde la piel hacia algo más inasible. No había prisa, no había futuro. La noche había caído sin que lo notaran, envolviendo el apartamento de Adrián en una penumbra cálida, acogedora, rota apenas por la luz suave de una lámpara encendida en el rincón del salón. No habían hablado mucho desde el último beso. No lo necesitaban. La conversación se había trasladado a los gestos, a los silencios compartidos, a la forma en que se rozaban los brazos al sentarse juntos en el sofá estrecho. Daniel tenía las piernas cruzadas, el cuerpo ladeado hacia él. Adrián, más relajado, se recostaba contra el respaldo, pero cada tanto giraba la cabeza hacia él, como si necesitara confirmar que seguía allí, tan cerca como en la loma, como en el taxi, como en los besos que aún flotaban en el aire. El televisor estaba encendido, pero no lo miraban. Era solo un ruido de fondo, un pretexto para quedarse juntos sin tener que llenar los espacios con explicaciones. La tensión no había desaparecido. Seguía ahí, latiendo debajo de cada gesto casual, multiplicándose en la cercanía sin contacto, en las miradas sostenidas demasiado tiempo. «¿Qué pensarán de ti si no apareces en ese vuelo?», preguntó Adrián con una media sonrisa, sin apartar la vista de él. Daniel lo miró, sin reír, sin huir. «No sé, y no me importa tanto como creía». Adrián bajó la mirada un instante, luego estiró una mano y le rozó la rodilla. Un toque leve, pero firme, que encendió una chispa inmediata. La piel bajo el pantalón se tensó, alerta. Daniel no se movió, pero sintió el corazón acelerarse, como si su cuerpo reaccionara por sí solo, sin pedir permiso. Adrián levantó la vista. Su expresión cambió. Dejó de ser casual. Su mirada era ahora profunda, casi vulnerable. «No, no quiero». Las palabras, dichas con tanta honestidad, con tanta gravedad contenida, provocaron un silencio espeso. Daniel sintió un nudo en el pecho, una mezcla de vértigo y deseo, de certeza e incertidumbre. «Esto no es lo que esperabas para hoy», murmuró Adrián, como disculpándose sin querer hacerlo. Daniel negó lentamente. «No, pero es lo que necesitaba». Hubo un segundo en que la distancia pareció reducirse sola, en que el cuerpo de Adrián se inclinó hacia él casi sin transición. Sus labios volvieron a encontrarse, esta vez sin pregunta previa, sin tensión inicial. Era un beso profundo, hondo, en el que todo lo que no sabían cómo decir encontraba espacio. Daniel sintió cómo la mano de Adrián subía lentamente por su brazo, hasta posarse en su cuello.
La yema de sus dedos rozó la piel con una ternura que lo estremeció. Respondió con la misma intensidad, enredando su mano en la camiseta del otro, atrayéndolo más. No había urgencia, pero sí una intensidad creciente, como si el deseo se construyera en capas, avanzando con cada roce, con cada respiración compartida. La lengua de Adrián rozó la suya con una dulzura que quemaba. El cuerpo de Daniel reaccionaba a cada estímulo. El leve temblor en sus dedos, la piel de gallina en la nuca, el latido en el pecho que se sentía demasiado fuerte, demasiado real. Cuando se separaron, Daniel apoyó la frente en su clavícula, intentando recuperar el aliento. Adrián lo rodeó con ambos brazos, abrazándolo sin decir nada, y en ese gesto había algo profundamente íntimo, más que deseo, más que atracción, era cuidado. «No quiero que pienses que esto es solo por el momento», susurró Adrián contra su cabello. «No te llevaría a mi casa si no sintiera algo más». Daniel alzó el rostro, con los ojos brillantes, sin esconder la emoción que le nacía en el pecho. Sus dedos acariciaron la mandíbula de Adrián, con una suavidad que rozaba la devoción. «Tampoco estoy aquí por impulso», respondió, «pero tengo miedo de lo que esto me puede cambiar». Adrián lo besó en la frente, un gesto que le desarmó por completo. Quizás lo que más tememos es lo que más necesitamos cambiar. La noche avanzó. Hablaron poco, pero sus cuerpos seguían buscándose. Caminaban por el apartamento sin separarse demasiado, como si una gravedad invisible los mantuviera unidos. Adrián sirvió 2 vasos de agua, y al pasárselo a Daniel, sus dedos se tocaron por un instante, breve pero cargado, y el escalofrío fue inmediato. Daniel lo miró. Adrián lo sostuvo, y supieron que volverían a besarse antes de que la noche terminara. Volvieron al sofá, esta vez más cerca. El muslo de Daniel rozaba el de Adrián, sus brazos se tocaban con naturalidad. Cuando se recostaron uno junto al otro, el silencio volvió a llenar el espacio, pero ya no había nada que interrumpir. Lo compartían todo: la respiración, el calor, la intimidad construida a fuerza de miradas, de suspiros, de caricias aún contenidas. Daniel apoyó la cabeza sobre su hombro. Adrián pasó un brazo por detrás de su espalda y lo atrajo hacia él. Permanecieron así, acurrucados, el corazón latiendo lento, el cuerpo relajado pero expectante. Y entonces, sin decirlo, sin decidirlo, entendieron que ya no podían fingir que aquello era una coincidencia, que el trayecto al aeropuerto había sido solo el pretexto para encontrarse. No sabían qué pasaría al día siguiente, si Daniel tomaría otro vuelo, si Adrián lo acompañaría al andén. Pero esa noche, con la lluvia como testigo y el deseo creciendo como fuego bajo la piel, ya no importaba lo que estaba afuera, solo quedaba lo que se estaban permitiendo dentro. Porque algunos encuentros no se planean, se sienten, se viven, se eligen. Y esa noche, entre beso y caricia, entre roce y susurro, se eligieron. La madrugada llegaba como un suspiro lento, arrastrando consigo la humedad tibia de la noche y esa extraña calma que precede a las decisiones inevitables. Las luces del apartamento estaban apagadas, salvo por la tenue claridad que se filtraba por las persianas, dibujando líneas suaves sobre los cuerpos de ambos hombres, tendidos uno junto al otro en el sofá. Daniel permanecía en silencio, recostado contra el pecho de Adrián, escuchando su respiración lenta, acompasada, y el latido constante bajo su oído. Lo había pensado tantas veces durante las últimas horas: marcharse, quedarse, rendirse a lo que habían vivido o intentar racionalizarlo. Pero no encontraba en su cuerpo ni una sola señal de duda. Solo esa vibración muda que nacía en su pecho cada vez que Adrián le rozaba la espalda con los dedos, con una delicadeza que dolía. «¿Qué pasa si me quedo?», preguntó, rompiendo por fin el silencio. Su voz era apenas un murmullo, pero estaba cargada de toda la vulnerabilidad que había intentado contener.
Adrián no respondió enseguida. En lugar de eso, levantó su mano y le acarició el cabello, con movimientos lentos, envolventes. Daniel cerró los ojos, cediendo al gesto como quien se entrega a una corriente cálida. «Si te quedas», dijo Adrián por fin, con una voz profunda, íntima. «Entonces esto no se termina. No es solo una noche. No es solo un desvío. Es el inicio de algo que quiero construir contigo». Daniel sintió que la emoción le subía a la garganta, densa, casi ingobernable. Había algo en esas palabras, en su sencillez, en su peso, que lo desarmaban más que cualquier caricia. Era la primera vez que alguien le hablaba así, sin juegos, sin adornos, directo, real, crudo. Se incorporó un poco, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. Adrián lo observaba en silencio, los labios entreabiertos, el rostro medio cubierto por la sombra. Pero sus ojos estaban limpios, claros, honestos. «Tengo miedo», confesó Daniel. «No sé cómo se hace esto. Nunca he dejado que algo me cambie la vida sin luchar contra ello. Y lo quería. No había forma de negarlo, no cuando su cuerpo vibraba con solo estar cerca. No cuando cada roce, cada mirada, le devolvía algo que no sabía que había perdido. No cuando la forma en que Adrián lo sostenía, lo miraba, lo tocaba, le hacía sentir que estaba siendo visto de verdad por primera vez. Daniel volvió a inclinarse hacia él. Lo besó despacio, como si quisiera memorizar la forma exacta en que sus labios se encajaban. El beso fue distinto a todos los anteriores. No era solo deseo, no era solo anhelo. Era la entrega total de algo que había estado oculto mucho tiempo. Adrián respondió con la misma ternura, acariciándole la mejilla, trazando con el pulgar la línea de su mandíbula, como si cada centímetro de su piel fuera valioso. Se fundieron en una cercanía silenciosa, compartiendo la misma respiración, el mismo calor, el mismo deseo de no volver atrás. Y cuando el beso se rompió, no hicieron falta palabras. Solo se quedaron ahí, abrazados, con los cuerpos entrelazados, con los dedos enredados, con los corazones latiendo al mismo ritmo. Todo lo demás podía esperar. El avión, la maleta, las decisiones. Esa noche era suya. El sol comenzó a filtrarse tímidamente por las cortinas. Una luz dorada bañó el salón, revelando los rostros de ambos, serenos, vulnerables, rendidos. Adrián se incorporó lentamente, sin soltarlo del todo. Daniel lo miró. Sonrió también. Una sonrisa cansada, pero genuina. «No, esta vez no voy a ir a ninguna parte». Adrián asintió. Se acercó y lo besó de nuevo. Apenas un roce, un pacto silencioso. Y así, sin ruido, sin escándalo, sin mapas, Daniel decidió quedarse. No porque fuera fácil, sino porque en los brazos de aquel desconocido, el taxista que lo había mirado como nadie, encontró el destino que no sabía que estaba buscando. El viaje había terminado, y el verdadero comienzo. Apenas nacía en el calor de un abrazo que no pensaba soltarlo nunca más.